tal? Buen día. Sean bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Voy a dar inicio con la grabación de varios cursos. Comenzamos con este de matemáticas financieras. Voy a subir diferentes videos en los que se abordarán los temas que cubren el programa, algunas definiciones y también ejercicios. Vamos a estar abordando diferentes ejercicios de series y sucesiones, interés simple, interés compuesto, anualidades vencidas, anualidades anticipadas, anualidades diferidas, depreciación, amortización, y en esta parte de amortización veremos con cálculo de IVA, sin el cálculo del IVA, amortización gradual, constante, etcétera. Entonces, pues bueno, les estaré compartiendo diferentes videos en los que se abordarán todos estos temas. Vamos a partir entonces de algunas definiciones básicas en el tema de series y sucesiones. Toda la información y los ejercicios que les voy a compartir y resolveremos son tomados del libro de Matemáticas Financieras de los autores Jesús Rodríguez Franco y Alberto Isaac Pierdán Rodríguez. Entonces, pues bueno, estarán viendo aquí las citas y las referencias. Siempre será tomado todo el material del mismo libro. Definen entonces Rodrigo y Pierdán a una sucesión como un conjunto ordenado de números reales construidos a partir de una regla, y los vamos a representar como a sub n. Ahorita abordaremos algunos ejemplos, pero de forma muy particular tenemos el caso de las tablas de multiplicar, que son sucesiones o progresiones, tal cual un conjunto de números ordenados que siguen una regla. Por ejemplo, sabemos que las tablas de multiplicar son, en el caso de la tabla de multiplicar del 2, 4, 6, 8, vamos siempre sumando 2 unidades al término anterior. Una serie define en Rodríguez y Pierdán como la suma de todos los términos de una sucesión, y lo vamos a simbolizar como S sub n. Entonces, prácticamente una serie será la suma de los términos de una sucesión. Así. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Tenemos dos diferentes tipos de series y sucesiones que son casos muy particulares, que serán la sucesión o progresión aritmética junto a la serie aritmética, y la sucesión o la progresión geométrica igual junto a la serie geométrica. La sucesión aritmética tiene la característica que a cada término se le va sumando una cantidad constante. A esta cantidad constante le vamos a llamar diferencia y lo representamos con una D. Vamos a ver ejemplo. La serie aritmética, ya habíamos mencionado anteriormente, las series son la suma de los términos de la sucesión. Entonces la serie aritmética será la suma de los términos de una sucesión aritmética. Y el caso particular de la sucesión geométrica es que, a diferencia de la aritmética que vamos sumando una cantidad constante al término anterior, en la geométrica se va multiplicando el término anterior por una cantidad constante. Asimismo, la serie geométrica será la suma de los términos de la sucesión. Entonces, ahora sí vamos a ver los ejemplos particulares. De manera muy general tenemos ejemplos de series y sucesiones. Se nos pide el primero: escriba la sucesión que represente a los números naturales menores a 10. Entonces, ya habíamos mencionado, las sucesiones se van a representar como a sub n. Los números naturales sabemos que son aquellos que nos sirven para contar. Serán los enteros positivos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, si nos piden los primeros 10 términos, representaríamos la sucesión como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa sería entonces la sucesión que representa los primeros 10 números naturales. Luego nos mencionan: escriba la suma
de los 10 números naturales. Entonces tenemos S sub 10, prácticamente sería la suma de todos estos números. Tenemos entonces algunas fórmulas que nos pueden ayudar a encontrar esto. Ahorita las vamos a abordar. Entonces, de manera general, pues los vamos a sumar, así de forma sencilla. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Más 4, 10. Más 5, 15. Más 6, 21. Más 7, 28. Más 8, 36. Más 9, 45. Más 10, 55. Tendríamos entonces que la suma de los primeros 10 números naturales sería igual a 55. Finalmente nos dicen, escriba la suma de los primeros 50 números naturales. Entonces, aquí pues bueno, ya no lo puedo hacer mentalmente tan fácil, me voy a tardar un poquito más. Entonces, vamos a plantear una fórmula que nos ayude a encontrar esto. Si nosotros sumamos el primer término, el primer número al último, tendríamos como respuesta 11 en este caso, ¿no? Para llegar a este número anterior. Si sumamos el segundo número al penúltimo, tendríamos nuevamente 11. El tercer número se lo sumamos al antepenúltimo, tendríamos 11. Entonces, si lo hacemos de esta manera, siempre obtendríamos 11. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo sumo el primer término más el último término, lo multiplico por el número de términos que yo tenga, ojo, y luego lo divido entre 2, obtendré la suma de los números naturales que yo quiera, los primeros números naturales que yo quiera. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Porque si yo multiplico por todos los números que tengo, se repetiría la suma de 1 y 10 y de 10 más 1. Entonces por eso lo dividimos entre 2. Entonces tomando el primer número sería 1. En este caso nos pedían de los primeros 50 números naturales. Entonces tendremos 1 más 50 que multiplica al número de términos, que sería 50, y lo vamos a dividir entre 2, obteniendo entonces 1275. Si queremos corroborar que el procedimiento es correcto, lo vamos a hacer con la suma de los 10 primeros también. Entonces tendríamos 1 y 10. Entonces sería 1 más 10. Ya habíamos mencionado, nos va a dar 11. Lo vamos a multiplicar por el número de términos, que son 10, y lo dividimos entre 2, obteniendo entonces 55, lo mismo que ya habíamos obtenido sumando de 1 en 1. Esto, pues bueno, referente a series y sucesiones de forma general. Ahorita vamos a ver el caso de las sucesiones aritméticas, las geométricas, y bueno, también aquí les compartí un pequeño formulario con todas las fórmulas de las sucesiones aritméticas, de las geométricas y de la serie. Aquí entonces, pues bueno, de manera general vamos a plantear una fórmula que nos va a ayudar a encontrar la suma de los n primeros números naturales, ojo, aquellos que sirven para contar. Entonces la fórmula nos quedaría, la vamos a agregar por acá. Vamos a continuar con algunos ejemplos. En el siguiente, pues bueno, ya entramos a la parte de sucesiones aritméticas. Nos dicen, encuentre el último término de la sucesión aritmética si el primer término, a sub 1 es igual a 4, n, el número de términos, es 13 y la diferencia común es 6. Entonces, pues bueno, una manera de hacerlo sería que nosotros planteemos toda la sucesión. Empezaríamos con 4, le vamos sumando la diferencia, que sería 6, 10, 16, 22, y nos vamos así hasta llegar a 13 términos. O hay algunas fórmulas que nos pueden ayudar a simplificar esta labor. Entonces, la fórmula para encontrar el enésimo término en la sucesión aritmética es el primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia. Vamos entonces a realizar esto simplemente sustituyendo la fórmula con los datos que tenemos en este problema particular. Yo tendría entonces que n, que en este caso sería el término 13, dicen el último término de la sucesión y me dicen que es 13, debe ser igual al primer término, que ya nos mencionan es 4, más n,
ya se mencionó, es 13 menos 1 por la diferencia que nos ofrecen, que es 6. Vamos a realizar esta operación respetando la jerarquía de operaciones. Entonces sería 13 menos 1 por 6 más 4. Vamos a hacerlo en la calculadora. 13 menos 1 por 6 más 4. Y entonces sería 76. Término número 13 de esta sucesión sería igual a 76. La otra forma ya se mencionaba de hacerlo, pues es sumando de 6 en 6. Si nosotros practicamos, iniciaremos en 4 hasta llegar a 13. Vamos a hacerlo acá en la calculadora solamente para verificar. Entonces tendríamos 4, el segundo término sería más 6, damos igual. El tercer término, cuarto término, quinto término, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero, décimo segundo y finalmente el décimo tercero, que nos queda 76. Lo mismo que hicimos, solamente pues verificando la forma. Por acá otro ejemplo de la sucesión geométrica. Aquí nos dicen, encuentre el quinto término de la sucesión geométrica a sub n igual a 47, 141, 423 y continúa. Aquí, bueno, la manera de hacerlo sería que nosotros primero encontremos la razón común. Entonces, en los enunciados de los problemas nosotros podemos darnos una idea de qué tipo de sucesión tenemos. Aquí ya nos especifican, es una sucesión geométrica, por lo tanto se va multiplicando por una cantidad constante. A esa cantidad constante le llamamos razón. Para poder encontrar el enésimo término en una sucesión geométrica, cualquiera que se nos presente, podemos hacerlo así, mano a mano, paso a paso, multiplicando, o la otra es aplicando esta fórmula. El enésimo término en la sucesión geométrica es igual al primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1. Entonces necesitaríamos tres datos, el primer término, la razón y el número de términos. Nosotros sí contamos ya con el primer término, que es 47, aquí nos dicen, pero no tenemos la razón. Para encontrar la razón en una sucesión geométrica es muy sencillo. Vamos a tomar cualquier número que tengamos y lo dividimos entre el anterior. Por ejemplo, tomo 141 y lo divido en 47. Aquí hacemos esto, ya nos especificaron que es una sucesión geométrica. Entonces no hay ningún problema. En el caso de que no nos especifiquen si es geométrica o aritmética, pues entonces tendremos que hacer nosotros la prueba. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer esta prueba para descubrir si es una sucesión geométrica, aritmética o si no cumple con ninguna de las dos y es una sucesión general. Entonces, bueno, aquí ya la razón es 3. Dividimos 141 entre 47. La razón es 3. ¿Qué quiere decir? Vamos multiplicando cada término por 3 y surge el término siguiente. Y finalmente el número de términos, en este caso nos dicen encuentre el quinto término. Entonces n será igual a 5. Vamos entonces a sustituir en la fórmula para el enésimo término y encontraremos el quinto término. Entonces a sub 5 sería igual a el primer término, que ya establecimos que es 47, aquí lo tenemos, multiplicado por r. R en este caso ya lo encontramos, vale 3. Elevado a la n que vale 5 menos 1. Entonces vamos a hacer esto en la calculadora, tendríamos 3 elevado a la 5 menos 1, o sea 3 elevado a la 4 por 47. Entonces vamos a ponerlo acá, 3 elevado a la 4 por 47, obteniendo así 3807. Vamos a verificarlo, es un número cortito, entonces pues nosotros tendríamos, el tercer término es 423. Vamos a multiplicar por 3 para obtener el cuarto término. Y nuevamente por 3 para obtener el quinto término, 3807, que coincide con lo que ya habíamos en. Bueno, sería todo por este video. Vamos a abordar entonces en
los videos siguientes más ejercicios de sucesiones aritméticas y de sucesiones geométricas. Vamos a aplicar cada una de las fórmulas que tenemos aquí. Les dejo este formulario, espero les funcione. Y pues bueno, los invito a que continúen con el curso. Pueden dejarme comentarios, dudas, expresar si tienen algún ejemplo o algún problema que quieran que resolvamos, y lo hacemos con mucho gusto en videos siguientes.